Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Joana Andrea Méndez Cova, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso de Evaluación Diagnóstica Formativa SDF3, eh, maestra de aula, docente de aula del Colegio de la Toscana Lisboa, del área de tecnología e informática, Colegio de la Toscana Lisboa, ubicado en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá. El trabajo que les voy a presentar a continuación fue titulado Fortalecimiento de la autoconciencia y la autorregulación en estudiantes de grado noveno para el fortalecimiento y mejoramiento académico en el área de tecnología e informática. Bueno, hablando un poco de lo que es este trabajo y de lo que nos llevó a nosotros a poderlo promover, fue haciendo un ejercicio en donde la universidad nos proponía a nosotros revisar cuáles eran esas situaciones o condiciones actuales que tenían nuestros estudiantes o que teníamos en en estas instituciones frente a la socioemocionalidad de nuestros estudiantes. Y encontramos, por ejemplo, que pese a que el Colegio de la Toscana Lisboa tiene un proyecto educativo basado en en la formación en valores, pues ante la situación de pospandemia no se ha hecho un proceso de reflexión muy juicioso en donde se tenga en cuenta cuáles fueron esas condiciones del contexto de la pandemia que influyeron en la actualidad o en las situaciones actuales que estamos viviendo con nuestros estudiantes en el aula. ¿Cuáles son esas situaciones actuales? Tenemos estudiantes con profunda tristeza, con un manejo de emociones muy difícil, donde se generan conatos de violencia, donde no tienen un alto índice de manejo, digamos, de las relaciones interpersonales. Y esto, por supuesto, afecta el rendimiento académico en las diferentes áreas. En la mía, por ejemplo, ha sido difícil el trabajo porque pese a que yo soy la docente de tecnología e informática en la institución, y uno pensaría que a los chicos les va en este momento súper bien porque además desarrollamos el trabajo durante la pandemia en herramientas virtuales, pues no podemos desconocer el contexto en el que ellos viven. Hablemos un poco de ese contexto y entonces encontramos que, por ejemplo, en lo social, los estudiantes del Colegio de la Toscana Lisboa son estudiantes que pertenecen al estrato 1, 2 y 3, cuyos padres de familia pues no tienen un programa de formación muy alto, muchos de ellos tienen la educación básica apenas, que son población venezolana, población desplazada, población migrante, muchos de ellos desde la costa del país. En materia de económica, pues son hogares que no superan los 2 salarios mensuales legales vigentes en el ingreso, que viven muchos de ellos en arriendo, aunque cuentan con los servicios básicos, encontramos una gran dificultad y que era que solamente un 35% de los estudiantes de nuestra institución contaban con acceso a Internet. En la parte cultural, encontramos que aproximadamente un 20% de la población que tenemos en la institución en este momento es migrante, que tienen unos altos porcentajes pues vienen de la zona costera y que pues tienen un alto nivel de violencia que los rodea porque la localidad de Suba es una de las localidades más peligrosas en la ciudad de Bogotá. Y por último, en la parte emocional, pues son estudiantes que les cuesta mucho relacionarse de forma interpersonal, han venido relacionándose con maltrato, eh, son estudiantes que vulneran a otros estudiantes o inclusive son vulnerados, que sus ejercicios de relación están muy ligados con la violencia, también por el entorno en el que viven. Cuando hablamos un poco del el problema y cuáles son esos problemas que empezamos a identificar, nos dimos cuenta que pues tienen altos niveles de ansiedad, de estrés, de profunda tristeza, de depresión, y eso pues afecta al acto educativo. Eh, el Colegio de la Toscana Lisboa, a pesar de haber hecho un proceso de flexibilización frente a la pandemia, pues no ha tomado todos esos ejercicios para poderlos evaluar y poder verificar qué impacto tuvo en nuestros estudiantes a nivel socioemocional. Por el contrario, al regresar de la pandemia, pues casi que volvimos a una antigua normalidad y desdibujamos de cierta manera el rol que tiene el estudiante en este proceso. Adicionalmente, pues también encontramos que, por ejemplo, los estudiantes están sufriendo de ansiedad, de depresión, de mal genio, de irritabilidad,
Esto impacta a nivel negativo a los y las estudiantes porque pues no permite la concentración, siempre hay que interrumpir constante la clase para poder detener alguno de estos elementos o estas situaciones que se están dando en la cotidianidad. No hay una flexibilización curricular frente a las condiciones actuales de la socioemocionalidad de nuestros estudiantes y pues eso genera pocos aprendizajes. Inclusive, a pesar de ellos haber tenido experiencias que pudieran haber generado aprendizajes, pues no, ellos no toman esas experiencias para poder partir en un nuevo comienzo. Por tanto, el propósito de este trabajo es poder fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes de grado noveno, que es donde más se les presentan dificultades en las relaciones interpersonales y donde los niños han presentado mayores conflictos frente al manejo de sus emociones, con el fin de poder afianzar competencias que contribuyan a la autoconciencia y a la autorregulación de emociones, que terminen impactando de forma positiva el rendimiento académico en el área de tecnología. La universidad nos propuso un ejercicio muy interesante que fue poder hacer una revisión de qué era eso que les estaba pasando o tratar de comprender qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes y encontramos, por ejemplo, que Angulo en el 2011 nos plantea algo y es frente al proceso de socioemocionalidad de los jóvenes en pospandemia. Entonces él nos dice, venga, los muchachos estuvieron encerrados, los muchachos les faltó comunicación, no tuvieron procesos fáciles de resolución de conflictos. Entonces allí es donde podemos identificar una situación complicada. Adicionalmente, los niños, la manera en la que ellos se relacionan es a partir de sus intereses y como estos intereses hoy por hoy están movidos a partir de la comunicación masiva que generan los medios. También encontramos, por ejemplo, que Adler en el 2017 nos propone algo que es la educación positiva, que parte del análisis de la psicología positiva, cuyos planteamientos nos dicen a nosotros eh, que el bienestar del ser humano es lo primante en el desarrollo cotidiano, pero no el bienestar como nos lo han propuesto a nosotros los medios, donde el bienestar se habla del estatus, de la acomodación, del nivel económico que tengan, sino por el contrario, del bienestar desde la persona, desde el estar bien, desde el sentirse bien, desde el sentirse feliz, desde el reconocer qué es lo que está pasando y cómo le han transmitido esas emociones. Y revisando precisamente esas teorías, encontramos una propuesta del Ministerio de Educación Nacional que en el 2021 generó toda una cartilla, toda una estrategia que es la estrategia de atención socioemocional, de la estrategia de formación de competencias socioemocionales en la educación secundaria y media, titulada Paso a Paso. Entonces, al encontrar esa estrategia, para efectos de este trabajo, lo que se hizo fue una adaptación de esta estrategia al contexto con la ayuda de algunas propuestas de la programación neurolingüística que nos propone Dills y O'Connor, que vamos a hablar más adelante. Dentro de las estrategias de trabajo con los estudiantes, entonces se tuvieron en cuenta cuatro categorías. En lo curricular, en las competencias ciudadanas, en la atención o en la educación incluyente y desde las competencias socioemocionales. Entonces, desde lo curricular, lo que se buscaba es que el estudiante logre identificar, lo vamos a ver un poco más adelante en cada una de las estrategias. Entonces, desde lo curricular, lo que se pretende es que el estudiante pueda realizar una actividad que se reconoce como digamos, una vision board. En esta vision board lo que hace el estudiante es realizar una visión de lo que él puede ser en la vida y empezar a identificar cuáles son esos elementos que él tiene que lo pueden hacer lograr estas metas, ¿cierto? Eh, ¿Eso qué es lo que va a permitir? Pues que el estudiante tenga un mejoramiento académico, que pueda trazarse unas metas cercanas, que pueda visualizarlas, pero que además al visualizarlas pueda llegar a desarrollarlas. Y finalmente, pues el estudiante también identificará cuáles son esos pensamientos y esos discursos que se dice a sí mismo para poder lograr el cambio o pues digamos, la mejora que le está buscando. Eso en cuanto a las competencias ciudadanas, en las competencias curriculares. En las competencias ciudadanas, en las competencias socioemocionales, encontramos, por ejemplo, que el estudiante va a trabajar frente a una actividad que se llama las emociones, acciones, entonces donde él identificará
cuál es esa emoción que él, la sensación que le produce la emoción y cómo esa emoción se transmite en lo físico, en lo corporal y cómo eso impacta también en lo social. Entonces se espera, por supuesto, que el estudiante pueda entender que una emoción genera una acción y que esa generación tendrá un impacto en lo social para que le dé trámite. ¿Sí? Identificarla no es solamente que él reconozca qué es lo que hace, sino cómo le da un buen trámite para poder tener una construcción mejor y hacer hábitos positivos frente a al sentimiento y las emociones. Y tenemos también en las competencias ciudadanas, el hecho de generar en el estudiante empatía. Y es algo que se dice muy comúnmente, pero es el ponerse en los zapatos de los demás. Es el entender que situaciones en las que difíciles para uno, pero que también los demás tienen situaciones difíciles y cómo yo actúo ante esas situaciones difíciles de los demás. Es decir, juzgo, critico o apoyo para trabajar en equipo, que son una de las estrategias de competencia ciudadana que se trabaja. Sin embargo, para lograr esto, lo que nos propone a nosotros, digamos, en la estrategia paso a paso es una serie de actividades. Entonces, la implementación de una ventana Yoari, la implementación de una cartilla de características y todo eso pues lo desarrollaremos eh, un poco como guiados desde la estrategia, pero sin dejar de lado lo importante que tiene que ver el trabajo mancomunado con los padres de familia. Para eso también se diseñaron dos estrategias o dos trabajos pedagógicos. El primero, que se llama Palabras que brindan bienestar en la familia, y en ella lo que buscamos es que los padres de familia, tal y como lo plantea Dils, empiecen a reconocer unas palabras que van a generar éxito en sus hijos. Entonces, vamos a hacer una lluvia de ideas donde los padres de familia empiecen a lanzar, a identificar primero qué palabras son las que definen a sus hijos en momentos de éxito para que las puedan empezar a entrenar, pero adicionalmente cómo ellos pueden empezar a definir un nuevo concepto de sus hijos a partir de identificar cómo son ellos cuando logran algo, cuando alcanzan una meta. Entonces, esas palabras las iremos entrenando. Pero también en un segundo taller lo que buscamos es que no solo entrenen las palabras en lo auditivo, sino también en lo sensitivo. Y O'Connor nos plantea que el órgano más extenso del cuerpo humano, el más grande, es la piel. Y cómo entonces la relación que hay entre los sentidos con la realidad de los estudiantes o del ser humano en realidad tiene gran impacto para que nosotros podamos entonces empezar a crear una concepción de nosotros mismos. Por eso propone lo que se llama los elementos de anclaje o los puntos de anclaje tales como los que mostramos en la fotografía, como por ejemplo este, como por ejemplo la caricia, el típico abrazo en el hombro, el abrazo, el símbolo del éxito, de los brazos arriba, ese tipo de cosas que generan corporalidades, que anclan momentos de éxito, que traen a la recordación momentos de júbilo y que en momentos de profunda tristeza pueden hacer que yo vuelva a retomar esos puntos para traer las sensaciones bonitas que me permiten a mí los momentos en la recordación de esos momentos en los que yo pude tener éxito. Entonces, lo que se busca con esta estrategia no solo es que el estudiante se autorreconozca, sea consciente de lo que siente y empiece a darle trámite a sus emociones de forma positiva, sino que también la familia tenga una interacción muy importante en ello, nos apoya en el reconocimiento de ese sujeto, pero también en diseñar un punto de estímulo para empezar a anclar, para empezar a programar neurolingüísticamente a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, para que sean mucho más exitosos. Niños más felices seguramente van a estar mucho más encaminados, mucho más conectados con el acto educativo. Les agradezco muchísimo por el tiempo que me brindaron para poder hacer la exposición de esta estrategia.